Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Aleluya. Den un aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Cada semana hemos ido aprendiendo sobre cómo fue el inicio de la iglesia una vez que Cristo ascendió a los cielos y de qué manera fue esa relación entre la iglesia y el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. La semana anterior veíamos que cuando Pedro se levanta a predicar lleno del Espíritu Santo, entrega un mensaje aterrizado a las Escrituras, pero también un mensaje bastante confrontacional. Aquellos que eran oyentes de ese mensaje eran los mismos judíos que semanas antes habían estado gritando para crucificar a Jesús. El resultado de ese mensaje de Pedro lleno del Espíritu Santo fue que los oyentes fueron conmovidos en su corazón al punto de arrepentirse y de bautizarse. Y dice la Biblia que ese día fueron alrededor de 3,000 personas las que se agregaron a la iglesia. Amén. ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió después de este evento magno, de esta predicación tremenda del apóstol Pedro? ¿Qué sucedió con aquellos que comenzaron ese día, que entregaron sus vidas a Cristo, se arrepintieron, se bautizaron? La palabra clave en esta mañana para entender lo que sucedió después, la palabra clave para nuestras vidas en nuestro caminar cristiano, la palabra clave es perseverar. Perseverar. Perseverar es el acto de mantenerse constante en algo. Amén. Perseverar es el acto de mantenerse constante en algo, de insistir en la práctica de aquello que se ha aprendido. Cuando usted aprende algo que le ha sido de bendición, que ha sido de crecimiento para su vida, en cualquier ámbito, ¿usted qué hace? Insiste en esa práctica. Amén. Si de repente estaba un poquito pasadito de kilos y el doctor le dijo que tenía el colesterol muy alto, le dijo: usted va a tener que salir a caminar mínimo 30 minutos. Y cuando usted comenzó a hacerlo y comenzó a ver los cambios en su salud, asume esa disciplina como algo que se tiene que practicar constantemente. En este caso, los primeros cristianos perseveraron, cumplieron esa meta. El término para perseverar en griego es proskartereo, que significa mantener constancia, ser constante en algo. ¿Cómo fue la perseverancia de los primeros convertidos al cristianismo? ¿Qué prácticas pasaron a ser parte de sus vidas y de su caminar en Cristo? Mire, en esta mañana, cada uno de los que estamos aquí, vamos a aprender el valor de la perseverancia, el valor de la constancia en aquello que los primeros cristianos tomaron como una disciplina, como un hábito, como una práctica constante, algo que ellos desarrollaron en todo su caminar. En primer lugar, Hechos 2:42 nos dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina ¿de quién? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El día de Pentecostés, ese sonido del viento recio con el derramamiento del Espíritu Santo, las lenguas de fuego. Mis amados hermanos, la conversión de más de 3,000 personas. Todos estos eventos fueron algo notable, fueron algo tremendo. Fue algo que no era normal para los que estaban en ese entorno, fue algo sorprendente. El escuchar hablar en sus propias lenguas, en sus propios idiomas, el ver la llenura del Espíritu Santo en personas que no tenían mayor preparación. Esto era tremendo, el ver cómo el Señor se derramó y más de 3,000 personas decidieron ese día entregar su vida a Cristo. Pero, mis amados hermanos,
las cosas descritas en Hechos 2:42. Esto de perseverar en la doctrina de los apóstoles nos muestra de que la obra de Dios había venido para quedarse entre nosotros. Esto no fue mero emocionalismo. Entendamos esto. Cuando el Señor derramó de su presencia sobre la iglesia, de su Espíritu Santo, esto no fue un acto emocional. Esto no fue algo que iba a durar por unos cuantos días. No, el derramamiento del Espíritu Santo, las lenguas derramadas, el denuedo con que habló, la soltura, denuedo, conocimiento con que habló el apóstol Pedro, ese primer mensaje era algo que demostraba, y esa conversión de más de 3,000 almas, era algo que demostraba que el evangelio venía para quedarse, que iba a ser algo permanente entre nosotros. Amén. La iglesia que recién estaba naciendo se mantenía perseverando. Vuelvo a repetir lo que significa perseverar, es mantener constancia, constante en algo, insistir en una práctica. La iglesia cristiana naciente, esos 3,000, se mantuvieron firmes, perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué en la doctrina de los apóstoles? Dependían de ellos. Dependían del conocimiento de los apóstoles para entender quién era Jesús, para entender lo que Jesús había hecho. Recién ellos habían abierto sus corazones al Señor, habían confiado en Jesús, pero ahora ellos querían aprender, saber más de Jesús. ¿Amén o no amén? No queda solamente con abrir el corazón a Jesús y recibirlo como Salvador. El siguiente paso es prevalecer, es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar puede entenderse como una fidelidad inconmovible, una fidelidad enfocada, un curso de acción el cual no se va a mover. Es una línea trazada hacia el objetivo final, que es Cristo. Eso es perseverar. Es trazar un camino, es colocarnos, cierto, una meta, que es Cristo Jesús, y tener nuestros ojos puestos en Jesús y perseverar, ser constante en las prácticas del Señor hasta llegar a la meta y ver el fruto de la perseverancia. Cada uno de nosotros, si permanecemos firmes en Cristo, veremos el fruto de nuestra perseverancia. ¿Amén o no amén? Con luchas, con pruebas, con dificultades, con llanto, con alegría, a veces con victorias y otras veces con derrota. Pero si permanecemos firmes en esa línea trazada, en el objetivo que es Cristo Jesús, nosotros veremos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Veremos su presencia, veremos su rostro. Seremos recibidos en gloria. Escucharemos esas dulces palabras del Señor que dice claramente: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Perseverar es una fidelidad inconmovible, es una fidelidad enfocada en un curso de acción. No había ninguna desviación de la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles porque esa doctrina, esa enseñanza era verdad. Gracias al Señor que Él nos permite quedarnos bajo una buena doctrina, bajo una buena enseñanza, que prácticamente es el registro que encontramos en el Nuevo Testamento. Déjeme decirle algo, nosotros no debemos ser originales en el sentido de la doctrina, no. Nosotros no podemos buscar ser originales respecto a la doctrina. La palabra doctrina del griego didaskalia significa enseñanza, significa instrucción. Del griego didaché, que significa enseñanza o generalmente el que enseña. Estas dos palabras, didaskalia y didaché, habla de una enseñanza que fue entregada por los apóstoles. Nosotros no tenemos que ser originales en cuanto a doctrina,
porque la doctrina ya fue establecida por el Señor. Podemos ser originales en las formas. Podemos ser originales en la manera en que compartimos el Evangelio, pero no podemos ser originales en la doctrina. No tenemos nuestra propia doctrina, sino la doctrina que el Señor ha dejado por medio de sus apóstoles. Nosotros tenemos que valorar la enseñanza de la palabra de Dios. Esperaba un amén más fuerte. Debemos valorar la enseñanza de la palabra de Dios. Debemos valorar los espacios donde se enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, nuestras vidas se enriquecen con su palabra. Mire, nuestra vida toma forma con su palabra. Nuestra vida tiene sustento por su palabra. Nuestra vida tiene guía por su palabra. Nosotros adquirimos discernimiento y entendimiento y madurez por su palabra. Muéstreme un cristiano inmaduro, esos que se enojan por cualquier cosa. Y déjeme mostrarle una vida que no se ha introducido, no ha profundizado en la palabra. Cuando una persona profundiza en la palabra y valora los espacios donde la palabra de Dios se enseña, está construyendo una vida cristiana madura en el Señor. Es imposible madurar en Cristo, mis amados hermanos, si yo no estudio su palabra. Tenemos que enriquecernos, fortalecernos, sustentarnos, recibir guía, discernimiento, entendimiento, madurez. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en mirar TikTok y Facebook y Twitter, ¿no? Dice, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, la exhortación y ¿qué más? La enseñanza. Le está diciendo que tiene que ocuparse en introducirse en las Escrituras, meterse con la Biblia, en otras palabras. Hermanos, la Biblia no podemos nosotros quedarnos tranquilos solamente con leer un texto y tener una interpretación por encima, literal. Ese es el gran problema de nuestras congregaciones, que la mayoría de los cristianos, la gran mayoría de los cristianos, yo no digo que no leen la Biblia, pero la leen de manera literal. Y a veces interpretan como bien les parece. De acuerdo a lo que leen, lo interpretan. Y no se dan el tiempo, 15, 20 minutos, una hora, de decir voy a leer este texto y voy a buscar realmente qué significa este texto. Sacarle el jugo, estrujar un texto bíblico a tal manera de poder comprender con propiedad lo que realmente la palabra de Dios quiere decirnos. Es por eso que todavía cuando de repente leemos los evangelios, y yo se lo he comentado en más de alguna ocasión, todavía andamos atando y desatando al diablo. No es que la Biblia dice en los evangelios que hay que atar y desatar al diablo, y lo que yo ato en los cielos se ata en la tierra, y lo que yo desato en los cielos se desata en la tierra. Y ahí andamos atando al diablo cada 7 días, todos los domingos lo atamos y después se vuelve a desatar. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no se estudia la Biblia. Claramente el texto bíblico, cuando habla de atar y desatar, habla de la autoridad que tenían los apóstoles para poder decir dentro de la iglesia quién estaba en plena comunión con los hermanos y quién estaba en pecado y no podía tener comunión con la iglesia. Es un texto que no tiene nada que ver con el diablo ni los demonios. Pero lo utilizamos para la guerra espiritual. Otra mentira de Satanás. Y ahí andamos peleando con el diablo, cuando la palabra del Señor nos dice que tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Y cómo lo resistes? Resistiendo en tu carne, resistiendo en el espíritu. Sí, tenemos permiso para reprenderlo, ¿cómo que no? Pero mis hermanos, a veces queremos ponernos a reprender cuando lo que tenemos que hacer es salir de ahí. Amén. Pablo le dijo claramente a Timoteo, huye de las pasiones juveniles.
No se va a estar quemando Timoteo, ahí viene una 90, 60, 90 y ya empiezo a reprender. No, Señor, en el nombre, no, tienes que huir porque tu carne es débil. Amén. Huye como un valiente en ese lugar cuando veas el peligro cerca. Y a veces nos queremos hacer más valientes que el mismo Señor. Y ahí terminan cayendo. ¿Por qué? Porque la tentación, ¿qué hace? Toca lo más profundo de nuestros deseos. Hay veces que tenemos que reprender y hay otras veces que tenemos que salir de ahí huyendo rápido por el bien de nuestras propias almas. ¿Amén o no amén? Pero claro, si no estudiamos la palabra, hacemos las cosas al revés. En 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, ¿quiénes? Los que trabajan en predicar y enseñar. Mire la importancia que tenía para Dios que la iglesia tuviese personas que enseñasen. No solamente que predicasen, sino que enseñasen. Mire lo importante que es este ministerio para la iglesia. Que incluso los apóstoles, cuando vieron que se vieron superados por la cantidad de gente que tenían que atender, buscaron a otros que les ayuden porque ellos se iban a dedicar a la oración, a la predicación y a la enseñanza. Llegó un momento en que los apóstoles se vieron superados por la cantidad de cristianos que llegaron a la iglesia, que tuvieron que dedicarse exclusivamente a eso porque era lo necesario para que una iglesia se mantenga firme en el tiempo. Mis amados hermanos, el evangelio había venido para quedarse, pero no para ser vivido como una emoción. Tiene que haber madurez en el cristiano. Es por eso que en lo primero que perseveraban los primeros cristianos, ¿en qué era? En la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? En eso perseveraron. Perseveraron en aprender las escrituras y cómo se conectaba el Antiguo Testamento con lo que ellos estaban viviendo en ese momento. En segundo lugar, Hechos 2:42, ¿en qué más perseveraban? Perseveraban en la comunión los unos con los otros. En esto también perseveraban. Comunión, del griego koinonía, lleva la idea de la asociación, de la participación, del compañerismo, del compartir algo, una participación mutua en alguna bendición, en alguna experiencia. ¿Sabe lo que es comunión? Es no dejarse de congregar. Ahí algunos dijeron amén, otros no, ¿cierto? Me los pillé, pero Dios te está mirando, pecador. No dejarse de congregar. Qué importante era para los primeros cristianos perseverar en el conocimiento de las Escrituras, pero también perseverar en el congregarse, en el estar juntos, en el de compartir. ¿Qué compartía la iglesia primitiva? Compartían el mismo Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenían al mismo Señor. ¿Quién? Jesús. Y esto ya hace, mis amados hermanos, una distinción. A mí me molesta cuando dicen, bueno, pero todos a la larga adoramos al mismo Dios. No, señores, no todos adoran al mismo Dios. Sáquese esa idea ecumenista de la cabeza. No todos adoran al mismo Dios. No, Señor. Hay algunos que no creen que Jesucristo es el Señor. Lo comparan prácticamente con un ángel. Esos no son hermanos míos. Primo lejano. Están cerca, pero no. La iglesia primitiva adoraba ¿a quién? Al mismo Señor. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Mis amados hermanos, pueden haber infinidad de religiones que hayan nacido del cristianismo, pero eso no quiere decir que sean hermanos en Cristo. Porque para pertenecer a la iglesia del Señor, tienes que tener el mismo Señor, compartir, tener comunión con el mismo Señor. ¿Qué mismo Señor? Cristo. Compartir la misma guía de vida. ¿Cuál es la misma guía de vida? La palabra de Dios. La palabra del Señor. Mis amados hermanos, compartir el mismo amor por Dios. Compartir el mismo deseo de adorar al mismo Señor. Compartir las mismas batallas.
compartir las mismas victorias, compartir el mismo trabajo de vivir por Él y para Él. Cuando tenemos esos mismos deseos y objetivos, sí podríamos decir que somos hermanos en Cristo, o al menos algunos estamos en el proceso de caminar en los mismos objetivos, pero hay cosas que son inamovibles. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Filipenses 2, verso 1 al 4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo ¿qué cosa? Lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amada iglesia, cuando hablamos de estar en comunión, estamos hablando no solamente de compartir los mismos principios de fe. Fundamental, creer en el mismo Dios, creer en la misma palabra. Fundamental, ser lavados por la misma sangre. Fundamental, ser llenos del mismo Espíritu. Y fundamental, no velar por lo suyo propio, sino que velar por lo de los demás. Ver por el otro, tener comunión. ¿En qué perseveraba la iglesia primitiva? Perseveraba en el conocimiento, en la profundidad de las Escrituras, la doctrina de los apóstoles, pero también, compartían eso, la comunión, el estar en un mismo sentir. En tercer lugar, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Mire, aún viviendo tan cerca del tiempo en que Cristo había sido crucificado, ellos estaban recién, hace algunas semanas, de que Cristo había sido crucificado y había resucitado. Sin embargo, ellos establecieron algo importante: no olvidarse lo que Cristo hizo en la cruz. No olvidar lo que Cristo había hecho por ellos y también por nosotros. Amén. La iglesia primitiva estableció algo fundamental: esa comunión en el partimiento del pan. ¿Cuánto más importante es para nosotros hoy participar de la cena del Señor? Todos los meses, generalmente el primer domingo de cada mes, participamos de la cena del Señor. ¿Para qué? Para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. En 1 Corintios capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintio: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Mis amados hermanos, cuando participamos del partimiento del pan, cuando participamos de la mesa del Señor, tenemos comunión con los hermanos, pero principalmente tenemos comunión con Cristo. Participar de esa comunión. 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Cuando participamos de la cena del Señor, todos tenemos comunión, pero también tenemos comunión con la sangre de Jesús. El pan que partimos, dice Pablo en 1 Corintios 10:16, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Mis amados hermanos, qué importante es que así como los primeros cristianos, a pesar de haber estado tan cerca en el tiempo de que Cristo había muerto y resucitado, ellos vieron como necesario no olvidarse nunca de lo que Cristo había hecho por ellos. ¿Cuánto más deberíamos nosotros participar en esa comunión del pan? Participar en la cena del Señor. Mire, estando así, unidos, no solamente entre ellos, unidos al Señor, la iglesia primitiva prevalecía, perseveraba. Cuando hablamos de perseverar, es que ellos eran
Constantes ¿en qué? En estudiar las Escrituras. Constantes ¿en qué? En estar juntos, compartir. Constantes ¿en qué? En la comunión del pan y del cuerpo y la sangre de Jesús. Número 4, ¿en qué más perseveraban? Perseveraban en las oraciones. Perseveraban en orar. Mire, si hay algo que tenemos característico en la iglesia cristiana, donde sea, en el lugar que sea, la cantidad de personas que sean, cada vez que los cristianos nos juntamos en algún lugar, mire, así sea para juntarnos a comer alguna cosita, así sea para ir a ver a un hermano que está enfermo, mire, para lo que sea, los cristianos siempre donde vamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Oramos. Ya nos sale hasta natural, es normal. Donde nos reunamos, sea que una iglesia se abre en medio de la selva, una iglesia se abre por allá por la sierra, metido por allá por un monte. De repente hay 4, 5, 6 hermanitos, lo que hacen es orar. Mire, es algo que caracteriza a la iglesia cristiana. Es algo que caracteriza a los cristianos, perseverar en la oración. Todo lo que leemos en el texto bíblico de Hechos 2, todo lo que leemos del poder, de la gloria que rodeó a la iglesia primitiva, fluye en base a estos principios. Por favor, grábeselo en el corazón. Una iglesia que manifiesta la gloria de Dios tiene enseñanza de la palabra, tiene comunión, tiene el recordar la obra de Cristo y también tiene oración. Son principios que una iglesia victoriosa siempre tiene que tener. Orar es hablar con Dios. La Biblia describe la oración como buscar el favor de Dios. ¿Amén o no amén? En Éxodo 32:11, Moisés intercede en favor del pueblo. ¿Qué busca? Busca el favor de Dios para el pueblo. Un pueblo que había sido bastante duro de cabeza, bastante duro de cerviz. Un pueblo bastante porfiado le tocó a Moisés guiarlo. Y Moisés le dice al Señor, ¿qué van a decir los demás? Señor, cuando tú destruyas a tu pueblo, si tú mismo lo sacaste de Egipto, ¿qué van a decir los otros pueblos? ¿Qué hacía Moisés? Oraba, intercedía, buscaba el favor de Dios. Cuando usted y yo oramos, ¿qué hacemos? Buscamos el favor de Dios por algo específico. Señor, sana a la hermana Panchita. Toca a su esposo que deje el trago. Toca a su hijo que es un rebelde. ¿Qué hacemos? Buscamos el favor de Dios. No siempre para nosotros. A veces es para otros. Amén. La oración es derramar el alma. Derramar el alma. O sea, es exponer la identidad de cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que es derramar el alma? Es exponer la identidad de cada uno de nosotros. Exponer lo que somos realmente. Exponer nuestra realidad. Derramar el alma es, mis amados hermanos, abrir literalmente el corazón y derramarse delante de Dios cuando ya no hay vuelta. Ana hizo eso en 1 Samuel 1:15. Le dijo ahí al sacerdote, no, si no estoy borracha, estoy derramando mi alma delante del Señor. ¿Por qué? Porque Ana anhelaba tener un hijo. Ella quería tener descendencia y llegó a hacer esa promesa tremenda delante de Dios. Si tú me das un hijo, Él te va a servir a ti. Yo te lo voy a entregar y lo voy a consagrar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Dios obra de maneras tremendas. Cuando de repente hay un matrimonio que sufre por no tener hijos y Dios derrama su gloria. ¿Sabe por qué? Porque ese niño, esa niña viene con propósito de Dios. Viene con propósito de gloria sobre su vida. En una oportunidad viví una experiencia gloriosa. Me invitaron a predicar bien al norte, a la ciudad de un amigo, en Piura, Perú.
mi amigo William Sotero, el Willy le decíamos, una vez vino a predicar acá. Amén. Y estuve por ahí, por esos lugares, en un evento de una iglesia menonita, me acuerdo. Y en una noche que estuvimos terminando el mensaje, comenzamos a orar y a clamar al Señor. Y pasa una pareja, un matrimonio joven. Y recuerdo que en esa oportunidad sentí de parte de Dios orar por ellos y declarar que había una semilla, un fruto sobre ese vientre. Yo no tenía idea cuál era la condición en la que ellos llegaban a ese lugar. El asunto es que terminó el culto, ellos se quebrantaron, lloraron, se abrazaron, oramos al Señor, nos fuimos, me regresé aquí a Ecuador. Pasaron como 2 años. Después de 2 años me vuelven a invitar al mismo evento. Voy a ese lugar y viene este matrimonio con una bebé caminando. Y me dijo, ¿se recuerda, pastor, cuando usted oró por nosotros? Le soy sincero, yo no me acordaba. Y le digo, no me acuerdo. Dijo, usted oró por nosotros una noche cuando terminó el culto. Dijo, nosotros no podíamos tener hijos. Yo era estéril, pastor, dijo. Y esa noche yo sentí que el Espíritu de Dios me tocó y ella es el fruto. Amén. Me sucedió en una ocasión. Mire, a veces yo creo que tengo esa unción de orar por niños. Porque me pasó en mi iglesia en Chile. Viajo a un evento a Santiago de Chile. Siempre viajaba yo a eventos porque quería recibir de parte de Dios. Y en esa oportunidad yo viajo a Santiago de Chile a un evento muy hermoso. Pero la verdad, fueron como 4 días de evento. Y durante los 4 días de evento yo no sentía que Dios me estaba hablando. Fue hasta frustrante. En esa oportunidad, de regreso ya en el avión, antes de subirme al avión, en la última noche del evento, Dios me entrega una palabra para una chica de la iglesia. Ya no era tan chica, era ya media grandecita. Nunca habían podido tener hijos con su esposo. Y Dios me entrega una palabra en el libro de Isaías para ella. Y me volví como medio frustrado. Dije, yo pensé que Dios me iba a hablar en estos 4 días, pero sentí que Dios no me habló nada. Solamente esta palabra para esta chica. Regresé y bien obediente a Dios en el primer ensayo de la alabanza que tuvimos, le dije, ¿sabes qué, Erika? Dios me entregó esta palabra para ti, te la entrego. El Señor me dice que vas a tener un hijo o una hija, no sé, pero que vas a quedar encinta. Yo creo que ni ella la creyó porque hasta yo medio desanimado se la entregué. Y ella dijo, gracias, Juanito. Y de ahí me fui a estudiar a Argentina, pasaron los años, regresé y ella tenía un hijo en sus brazos. Tremendo. Mis amados hermanos, derramar el alma al Señor es cuando hay algo que parece imposible. ¿Sí me explico? Hay cosas en nuestras vidas que parecen imposibles. Para Ana, tener un hijo era algo imposible. Pero ella dijo, yo si derramo mi alma delante de Dios, le voy a decir que ese hijo se lo voy a consagrar. Hay cosas que pueden parecer imposibles, pero eso es la oración. La iglesia primitiva aprendió a buscar el favor de Dios. Aprendió, mis amados hermanos, a derramar su alma al Señor. Aprendieron a clamar al cielo. La oración también significa eso, clamar al cielo. En segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 20, vemos que el rey Senaquerib, rey de Asiria, invade Judá. Y ellos mandan una carta al rey Ezequías. El rey Ezequías había hecho una reforma en la adoración. Ezequías había quitado los altares en los lugares altos, había restablecido la adoración en el templo. El Señor estaba con él. Pero Asiria era demasiado grande para esta nación, para esta parte del reino que era Judá. Asiria era demasiado grande. ¿Y sabe lo que sucede? Los que estaban cerca de Senaquerib mandan una carta, en este caso a Ezequías, y le dicen, ¿sabes qué? Donde hemos ido, han orado a sus dioses y nada nos ha pasado. Así que más vale que
que dejes de mentirle al pueblo. Y le hablaban al pueblo: no le crean las mentiras que dice Ezequías respecto de que su Dios los va a salvar, porque no los va a salvar. No ha pasado nunca con ningún lugar donde hemos conquistado. La palabra del Señor dice que clamaron. ¿Quiénes? Ezequías el rey y el profeta Isaías. Clamaron al Señor. ¿Qué es clamar? Literalmente le gritaron a Dios. Eso es clamar. Levantaron su voz con gritos: Señor, sálvanos. La palabra de Dios nos muestra de que Dios puso su mano sobre Asiria y los derribó, a pesar de que era algo imposible. La oración es buscar el favor de Dios. La oración es derramar el alma. La oración es clamar al cielo. La oración es acercarse a Dios. Salmo 73, verso 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. La oración es doblar rodillas ante Dios. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto aprendió la iglesia. La iglesia aprendió a perseverar en las Escrituras, aprendió a perseverar en la comunión, aprendió a perseverar en la comunión de la sangre y del cuerpo de Cristo a través de la cena del Señor y de la comunión con los hermanos, pero también aprendió a que la oración tenía que ser constante. Son principios que todo cristiano tiene que entender. A pesar de que la iglesia primitiva es puesta en esta mañana como una iglesia modelo, déjeme decirle que no era una iglesia perfecta. Sí, la iglesia que comenzaba llena del Espíritu Santo pareciera que fuese perfecta, pero no lo es. Más adelante veremos que no era tan perfecta. Amén. Estaba lejos de esa perfección, pero tenían que perseverar en aquello que Dios había puesto. Quiero terminar con esto para que usted vea el resultado de una iglesia que persevera en estos 4 principios. Hechos 2, verso 43 en adelante. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mire lo que pasa cuando una iglesia establece los principios que la palabra de Dios establece. Conversiones. Esto era una evidencia del poder de Dios. Una de las obras más grandes de Dios es transformar un corazón, transformar una vida. Es el milagro más grande que podemos ver, mis amados hermanos. Usted dirá, el milagro más grande es recibir la vista, los oídos, caminar. No, el milagro más grande es una persona que camina en Cristo, que su alma es transformada, su corazón es transformado, que se convierte a Cristo. ¿Había milagros y señales? Sí. Esto era evidencia del poder de Dios. Predicación del Evangelio. Podemos ver que esos 3,000 sin duda compartían con sus familias y vemos que tenían favor con el pueblo. Y cada día, dice, cada día el Señor iba añadiendo a los que habrían de ser salvos. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos? El evangelismo, el predicar el evangelio es una labor de cada creyente. Cada creyente que entiende que tiene que perseverar en las Escrituras, perseverar en la oración, perseverar en la comunión con los hermanos y en la comunión con Cristo a través de la cena del Señor. Perseverar es trazarse una meta que es Cristo Jesús y no abandonar hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Una iglesia victoriosa tiene esto. Una iglesia victoriosa, cristianos victoriosos, tienen estas características. Yo le invito que en esta mañana reflexione en qué área falta perseverar. ¿Usted está perseverando en todo?
¿Está perseverando en cada uno de estos aspectos? ¿O necesita crecer en su perseverancia? ¿Necesita crecer en el conocimiento de la palabra? ¿Aprender más de Dios? ¿Se siente a veces lo suficientemente maduro en la fe? ¿O a veces ya por cualquier cosita se molesta? Amén. Mi pastor tenía esa frase en Chile: cuando una persona no madura en la fe, se vuelve un viejo gruñón. Amén. ¿Qué es un viejo gruñón? Que pasan los años. Y a veces hay viejos que son jóvenes, ojo. ¿Qué es un viejo gruñón? Que empieza a mirar todas las faltas que tiene la iglesia. Déjame avisarte con anticipación, esta iglesia es la más imperfecta que pueda haber. Amén. Y este pastor es el más imperfecto que vas a encontrar. Pero ahí vamos. Como decía un pastor, en la lucha y en la prueba la iglesia sigue patinando. ¿Amén o no amén? No te vuelvas un viejo gruñón, una vieja gruñona. Y no estoy hablando de edad, estoy hablando de espíritu. ¿Sabe por qué te vuelves así? Porque ya no ora, porque ya no estudia la palabra, porque no se congrega regularmente, ¿me entiendes? Entonces el cristiano no madura y después lo único que hace es observar las fallas de los demás. Cuando un cristiano madura, pasa muchas veces por alto los errores del otro y se enfoca en servir, se enfoca en mejorar y ayudar a los demás a mejorar. Amén. Derramemos del amor de Cristo en cada una de nuestras relaciones. Prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No nos volvamos una iglesia vieja y gruñona. No, hay que siempre tener una perspectiva alta. Amén. Una perspectiva alta. En estos días escuchaba una reflexión. Generalmente hoy en día es la época de los influencers. Y habían unos influencers ahí que muchas veces se creen los que saben todo en cuanto a la alabanza y adoración. Y dan como tips de que tienes que hacer esto y esto y esto. Y yo decía, qué visión tan chiquita. Porque una cosa es lo que sucede en tu congregación, en el ambiente de las iglesias latinas. Pero cuando uno sale de ese entorno, te encuentras con otras realidades. En una oportunidad fue a un culto en una iglesia luterana, que son cristianos. ¿Sabe qué? Parecía una iglesia católica. La liturgia del culto, yo dije, pero si esto es una iglesia católica. No, son luteranos. En otra oportunidad fue una iglesia anglicana, muy parecido. En otra oportunidad fui a predicar al páramo en una carpa metido por allá arriba en un cerro, hermano. Que yo con mi trajecito me estaba muriendo de frío y todos los hermanos indígenas estaban con poncho. Sentaditos en el piso con pajita, calentándose, algunos ya medios dormidos. Y tuve que esperar casi por 2 horas y media el tiempo de alabanza. Yo que estoy acostumbrado a un tiempo de alabanza de 35 o 40 minutos, ese día tuve que comerme 2 horas y media. Y lo peor de todas las canciones, no entendí ni pepa. Y todas me sonaban igual. Un hermano una vez, misionero, decía que él estuvo en un culto en África, en una tribu. Casi 3 horas de alabanza. Y dice que era saltaban y saltaban y saltaban y saltaban. Y no entendía nada. Y cuando le dijeron, queremos ungirte con aceite porque tú eres el hombre de Dios en este lugar. Él dijo, claro. Porque él pensó que iban a agarrar un frasquito de aceite. ¿Y sabe lo que hicieron los hermanos de África? Agarraron un tambor de aceite y se lo pusieron encima y lo bañaron en aceite de camión. A veces creemos que tenemos toda la respuesta y en el cuerpo de Cristo hay una diversidad de cosas. ¿Me explico? Eso tiene que abrir nuestra cabeza. ¿Para qué? Para madurar, para crecer. Amén. Para que nada nos pille por sorpresa. ¿Ellos están mal? No creo. ¿Nosotros somos los únicos que estamos bien? Tampoco lo creo.
Amén o no amén. Qué tremendo es el cuerpo de Cristo. Por eso yo me enfoco en estos 4 principios. Perseverar, ¿en qué? Perseverar en la enseñanza, perseverar en la oración, perseverar en la comunión, perseverar en el recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros. Predicar el evangelio. Amén. Es simple. No lo hagamos más difícil de lo que es. ¿Para qué? Es simple. Es simple. Póngase de pie, por favor. Y dígale al Señor con todo su corazón en esta mañana si esta palabra fue para ti. Dígale, Señor, ayúdame a perseverar. Dígale, Padre, ayúdame a perseverar. Perseverar. Perseverar en ayudar a otros. Perseverar en extender el amor de Dios hacia otros. Perseverar en extender la mano de ayuda al que lo necesita. Perseverar, mi Dios, en conocerte más a través de tu palabra. Perseverar en la oración. Perseverar en la comunión. Ábreme la cabeza, Señor. Hazme entender, Padre de la gloria, que tu reino es tan amplio. Tu gloria es tan amplia, Señor. No permitas que el sitio de mi tienda sea estrecho. Ábreme la mente, pon visión en mi corazón de que tu evangelio es para ser extendido en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, en cualquier cultura, en cualquier lengua, con diferentes formas, pero tu misma palabra. Señor, ayúdame a perseverar. Si en algo he estado fallando, Señor, tú reconoces, mi Dios, que en esta mañana en algo he estado fallando de estos principios. Ayúdame, Señor, a perseverar, a tomar con seriedad esto que tiene que ver contigo, con tu reino, con tu iglesia, con tu evangelio. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que yo sea un cristiano perseverante, firme hasta el día en que pueda ser llevado a tu presencia y pueda ver tu rostro y sentir que he llegado a la meta, mi Dios. Cuando tú me recibas y me des acceso a tu gloria eterna por siempre, por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor.